Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Vamos a brindarle un fuerte aplauso al que vive. Es al que vive. Es al Cristo de la gloria. Qué bello es cuando el pueblo de Dios se reúne para honrar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el día que hizo Jehová. En este día nos alegraremos, nos gozaremos y alabaremos el nombre del Señor. Bienvenidos, mis amados, mis amadas hermanas. La persona que hoy nos esté visitando, sea bienvenido a este lugar, bienvenida. Esta es la casa de adoración del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aquí está la presencia del Señor. Aquí se mueve con poder el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve con poder en este lugar. Yo quiero darle las gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de estar presentándole hoy la bendita y gloriosa palabra de Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea toda alabanza. Al Rey de la gloria. Hoy es un día cuando el mundo está celebrando el Día del Padre. Bueno, quiero felicitar a todos los padres que están acá. Pero el Padre que debemos nosotros festejar, el Padre que debemos honrar, el Padre que debemos glorificar es al Padre Dios. Único, verdadero Padre. El Padre de toda la creación. El Padre que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. A Él sea la gloria. Y a Él hoy le rendimos pleitesía. Le rendimos alabanza. Porque es el Padre que nos dio esta vida. Esta vida pertenece al Padre de las luces. Amén. En este día, hermanos, vamos a estar hablando un tema que creo que siempre que yo me paro en este lugar, ustedes lo oyen. Y quizás muchos dirán, bueno, ya yo sé lo que va a predicar hoy el hermano Andrés. Porque yo soy un fanático de que Cristo sana. Cristo sana. Cristo sana. Y si Cristo no me sanara a mí, Él sigue sanando. Él sigue sanando. Cristo vino a salvar los que estábamos perdidos y a sanarnos nuestras enfermedades. Eso es el propósito de la venida de Cristo. Primero, dar la salvación al hombre, porque el hombre estaba totalmente perdido.
La Biblia registra que en una oportunidad Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Le dolió en su corazón haber creado al hombre. Porque el hombre fuimos creados para su alabanza. Fuimos creados para adorar a Dios. Para eso el hombre fue creado a imagen conforme a la semejanza de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Soberano Dios y Padre nuestro, oh Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, Dios eterno, venimos a tu presencia, oh Dios, y lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, para adorar, alabar, glorificar tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por este día, por este bello día que nos está regalando, por estar vivos, que son tus misericordias, tu amor y tu perdón. Muchas gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por este lugar que se ha escogido para adorarte, para glorificarte, Dios. Muchas gracias, Señor. Te estamos agradecidos. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, reprendo ahora mismo todo espíritu antagónicos, todo demonio que se quiera levantar contra la palabra de Dios, todo demonio de crítica, de murmuración, de burla, queda reprendido ahora mismo y echado fuera de este lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, es su palabra y no la mía, la que voy a predicar, Señor. Muchas gracias, Padre, y pon palabra en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Qué bello es cuando nos reunimos como estamos hoy en este lugar. No hemos venido para tener un día de esparcimiento. No hemos venido a este lugar solamente por venir o por pasar un rato diferente. Hemos venido a este lugar a tener un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con el que vive para siempre, Rey de reyes, Señor de señores. Desde acá, de este lugar, esta iglesia y SEGMA, la Gran Comisión, envío un cordial saludo a todos los hermanos, amigos, familiares que se están en este momento por la red social Instagram. A ustedes, mis amados hermanos que están fuera de nuestras fronteras, una bendición espiritual para todos ustedes. Y Dios les bendiga, amados. Les invito a abrir sus Biblias. Los que trajeron sus Biblias pueden abrirla en el libro de Juan. En el capítulo 5 de Juan, versículos 46 al 54.
Juan 5, 46 al 54. Cuando todos tengan, digan amén. (46 al 54). Discúlpame, hermano. Les pido disculpas. Del 43, Juan 4, perdón. Disculpe, hermano. Juan 4, del 43 al 54. Cuando todos los tengan, dicen amén. 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 Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Estaba a punto de que este niño? Estaba a punto de morir. Un caso muy grave para este padre. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Repitan conmigo: tu hijo vive. Amén, a él sea la gloria, la honra. Tu hijo vive. Entonces él le preguntó, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén, hermanos. La iglesia fue instituida por el Señor. Sobre esta roca edificaré la iglesia. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Pero hay unas doctrinas que dicen que la iglesia fue fundada sobre Pedro. La gran mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. La iglesia fue constituida para salvación de las almas. En mismo Hechos de los Apóstoles
El Señor dijo, añadiré a la iglesia los que han de ser salvos. Y aquí estamos los salvos, amén. Aquí estamos los salvos. Los que hemos creído y hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Aquí estamos los salvos reunidos con la finalidad de adorar a Dios. Eso es todo. Cristo vino a salvar y a sanar toda enfermedad. Amén. A sanar toda enfermedad. No se especifica acá cuál enfermedad, sino toda enfermedad. Y es el caso de este oficial del rey, un hombre de mando, un hombre importante en palacio. Dice la Biblia, oficial. No dice si era capitán, si era general, si era un almirante. Dice un oficial del rey. Se le presentó una gran situación de enfermedad de su hijo amado. Este hombre, por el puesto que ejercía, no era un judío. Este era un romano. En palacio, creo que no faltaría un médico, porque había médicos para la época. Pero este hombre tomó la decisión de ir al mejor médico, de ir a Jesucristo en busca de la ayuda, de la sanidad para su hijo. Porque él sabía de que allí iba a tener la respuesta que él estaba buscando para la situación que estaba enfrentando. Él acude a Cristo. Él se le presenta y le dice, mi hijo está grave de muerte. En otras palabras, mi hijo está muriendo. Creo que este hombre tomó la mejor decisión. Este hombre tomó la mejor decisión para buscar ayuda. Buscó a Cristo. Y él le dice, tengo mi hijo que está postrado muriendo. Desciende para que lo sane, por supuesto. Jesús le dice, si tú no vieres señales y prodigios, no creerás. Y él le dice, desciende porque mi hijo está muriendo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice la palabra de Dios que en ese preciso momento el hijo del oficial estaba sanando. Cristo lo había sanado. Cristo había estado en ese lugar antes que el oficial llegara al frente del Señor. Ya Cristo había estado en ese lugar. Porque el buen Jesús, el Cristo que nosotros servimos y creemos, Él está en este lugar donde está la necesidad. Donde hay una necesidad, ahí está el Señor para solucionarlo. Porque Dios no es un Dios de dar limosnas.
Dios no es un Dios de dar migajas. Dios no es un Dios que no te oye. Dios da lo mejor. Y Dios nos dio a su Hijo Jesucristo en propiciación a todos nuestros pecados. Nos entregó a su Hijo. Aquí lo tienes. ¿Crees o no crees? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Amó Dios al mundo, no este mundo malo que está ahorita, a la humanidad. Nos amó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios en quien hemos creído. Y Él dice, mis ojos están puestos sobre la tierra y mis oídos prestos a la oración de mi pueblo. Una iglesia que ora es una iglesia de poder. Amén, hermanos. Una iglesia que ora es una iglesia de poder. Porque en el poder de la oración se mueve el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En este lugar se está moviendo. En este lugar está a tu lado. Allí está. El Espíritu está a tu lado. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Porque el Espíritu es como la brisa, como el viento. No le vemos, pero lo sentimos. El viento no lo vemos, pero decimos, está pegando bastante brisa, porque está chocando con nosotros. Y así es la presencia de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. En Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba el Señor en esa sinagoga? ¿Qué estaba predicando? Predicaba el evangelio del reino de Dios. Y a su nombre. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. La fama de Jesús sanaba.
levantaba a los muertos. No había enfermedad que escapara del Señor que Él nos sanara. Sanaba toda enfermedad en el pueblo. Se extendió su fama que llegó hasta Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Los sanó a todos. En ese lugar no quedó ni un enfermo. A todos los sanó el Señor. Para esa época, como en esta hora, que el profeta Daniel dice que son días de muchas tristezas por enfermedades, todas estas cosas. En esa época prevalecía mucho una enfermedad muy contagiosa que era la lepra. Una enfermedad incurable. La lepra no tenía cura. La lepra era una enfermedad inmunda. El que sufría de esta enfermedad tenía que declararse inmundo. La misma persona tenía que declararse inmundo, y por donde iba tenía que decir: inmundo soy, inmundo soy. Figúrese usted la característica de esta enfermedad. Pero Cristo, el gran Cristo, el buen Cristo, también sanaba la lepra. Y la lepra, para estos tiempos del siglo XXI, que ha desaparecido. No se habla de la lepra. Se hablan de otras enfermedades contagiosas. Pero mi hermano, si tú vas a Cristo, tú recibes sanidad. Recibes sanidad cualquiera que sea tu enfermedad. Cristo sana. Cristo sana. Y dice Mateo, para que se cumpliese la profecía de Isaías en el capítulo 53 de Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos todos curados. Amén. Mi hermano, mi hermana, que hoy están en este lugar, si alguien aquí ha venido con cualquier enfermedad en su cuerpo, créalo, mi querido hermano, hermana, que por tu fe vas a ser sanada, creyéndole al Señor, no creyéndole al que está parado aquí con un micrófono, no al pastor Juan Carlos, creyéndole a Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, que fue el que cargó sobre su humanidad todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y por Él somos sanos.
Amén. ¿Qué es la fe, mis amados? ¿Qué es la fe? La palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo añadiría algo más a esto. La fe es creer. La fe es creer. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Porque si nos acercamos a Dios, debemos estar convencidos de que Él existe y que es galardonador de todos los que se acercan a Él. Somos galardonados, hermanos, por nuestra fe. Tenemos que tener una fe, hermano, una fe inquebrantable, que nadie nos pueda quebrantar nuestra fe. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Satanás no va a devorar los que él tiene ya asegurados. Él anda buscando es a los hijos de Dios para devorarlos. Pero Satanás no tiene poder contra el pueblo de Dios. Contra un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Somos precio de la sangre. Somos precio de esa sangre, hermano. Redimidos, comprados a precio de sangre. La sangre preciosa derramada en la cruz del Señor Jesucristo. Precio soy de esa sangre. ¿Cuántos son precios de esa sangre? ¿Cuántos son precios de la sangre de la cruz del Calvario? Todos somos ese precio, hermano. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Diga, iglesia, conmigo. Sáname, Jehová, y seré sano. Y tuya, Dios de la gloria, es la alabanza de este pueblo, que te adora, que te honra, que te glorifica. ¿Saben, mis amados, mis amadas, el gran privilegio que tenemos nosotros? Somos privilegiados cuando nos llamamos hijos de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres. Amén. Somos libres. Cristo nos libertó, pagando un precio de sangre. Somos libres, hermano.
Y si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. Aleluya. Alaba lo que vive. Enseñaba Jesús en una sinagoga y había allí, en ese lugar, en esa sinagoga, una mujer que padecía en su cuerpo espíritu de enfermedad. Lo registra la palabra de Dios de que esta mujer caminaba así y nunca se podía enderezar, encorvada. Cuando Jesús vio a esta mujer sentada allí, el buen Jesús, el Hijo de Dios, le dijo: mujer, eres libre. Eres libre de tu enfermedad. Y dice la palabra que al instante esta mujer se enderezó como la palmera del llano, derechita, y alababa, honraba y glorificaba el nombre de Jehová. ¡Aleluya! ¿Quién es el que vive? Cristo vive, aleluya. Santo eres, Señor. Qué bello es alabar, honrar a Cristo. Qué bello es servirle al Señor, mis amados. No me cansaré de alabarlo. Cristo lo más grande. Cristo nos libertó. Dice el libro de Efesios, el escritor de Efesios, de Hechos de los Apóstoles, Lucas, el médico amado, que tu fe tiene que estar sustentada únicamente en el Señor. Amén. En Cristo, el Redentor, el amado Cristo. Aleluya. Alaba lo que vive. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jehová. En Jeremías 33:6, un versículo muy conocido de nosotros, de los cristianos, 33:6 dice: he aquí que yo traeré sanidad y medicina, aleluya, y los curaré. Y los curaré. Pero recuerden, mis amados, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe y creer que Cristo sí lo puede hacer. Él venía sanando por todo lugar, por Galilea, por Capernaum, y llegó su fama, como dice la palabra, hasta Siria. La fama del Señor. Este hombre anda sanando. A este hombre ninguna enfermedad se le escapa que lo sane.
Y Cristo, iglesia, Cristo sigue sanando hoy. Cristo sigue sanando hoy. Porque Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue sanando hoy, hermano. Pero ¿qué es lo necesario para tú ser sanado, mi hermano, mi hermana? Creer, creer y creer. Para el que cree todo es posible. Hermano, muchas veces quizás se la han acercado al pastor Juan Carlos o a un diácono, hermano. Y se acercan, pastor, ore por mí, pastor. Tengo un dolor en la rodilla, pastor, que no se me quita. Ore, pastor, a ver si se me quita ese dolor. Ore a ver si se me quita ese dolor. Hermano, Dios no puede ser probado por nadie. Dios sana. Dios sana. Yo no voy a venir a decirle al pastor, al diácono, ore por mí a ver si sano. A ver si sano. Hermano, tú vas a perder la oración porque no va a sanar. Él vino a ver si sanaba. La mujer del flujo de sangre, hermano, registra las Sagradas Escrituras. De que esta mujer llena de fe había acudido a todos los médicos. Dice la palabra de Dios que había gastado todo lo que tenía. Y un día propuso en su corazón y dijo, una mujer que padecía una enfermedad que esta enfermedad era como la lepra, hermano. Flujo de sangre. Una enfermedad inmunda. Y esta mujer propuso en su corazón y dijo, si yo lograra tocar solamente esa bata, ese vestido, esto que lleva el Señor, yo seré sana. Y venían multitudes. Donde iba el Señor habían multitudes. Y esta mujer debilucha por su enfermedad. Luchó entre esa multitud hasta lograr el objetivo de tocar al Maestro. Relata la palabra de Dios que cuando esta mujer tocó el manto del Señor, al instante quedó sana. Al instante, hermano, ella sanó. Jesús maravillado decía, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Había multitudes que lo apretaban, que lo empujaban. Pero él decía, ¿quién me tocó? ¿Alguien en especial me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Sabe, hermano, quién lo había tocado? Una mujer de fe. Una mujer llena de fe. Los discípulos decían, Maestro, si una multitud nos empuja, nos aprieta, y va a preguntar usted quién lo ha tocado. Pero yo sí, alguien me ha tocado, porque ha salido virtud de mí. Alguien me ha tocado. Y aquella mujer temblorosa, asustadita, le dijo, Señor,
Yo fui que te tocó, Señor. Y el buen Jesús, el gran Jesús, le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido sanidad de parte del Señor? ¿Cuántos? Mis amados, solamente con habernos sacado de ese mundo asqueroso donde estábamos nosotros sumergidos, ya nos sanó el Señor. Nuestra alma, nuestro espíritu, ya el Señor lo sanó. El libro a los Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, dice la palabra, que en otros tiempos pasados, estábamos muertos ¿en qué? ¿En qué? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos hijos de ira, igualito que los demás. Y obedecíamos al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Pero vino el buen Cristo, el buen Jesús, y nos dio la libertad. Cuando estábamos, Satanás nos tenía atados. Unos en una forma y otros en otras formas. Pero sí nos tenía atados. En diferentes formas. Nos tenía atados. Éramos una persona sin Dios, sin un destino, sin un norte. Andábamos a la deriva, caminábamos como unos robots, sin conocer a Cristo. ¿Qué éramos nosotros antes de Cristo, hermano? ¿Qué éramos nosotros antes que Cristo llegara a nuestras vidas? Éramos como barro. Andábamos perdidos. Y vino Cristo. Y vino Cristo. Y la salvación no es gratis, hermano. Nosotros predicamos una salvación gratis. La salvación tuvo un precio. La salvación tuvo un precio, hermano. El precio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo. Nuestra salvación sí tuvo un precio, hermano. El precio de la sangre del Cordero. Isaías 35, 5 y 6. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos
se abrirán. Aleluya. Entonces el cojo saltará como ¿qué? Saltará como un ciervo. Se va a pegar el brinco, hermano. El cojo salía brincando. El paralítico de la casa, de la puerta la hermosa del templo de Jerusalén, que ese no sabía lo que era caminar. Ese hombre, cuando el apóstol Pedro y Juan llegaron a ese lugar a la hora de la oración, estaba ese hombre que lo ponía en la puerta la hermosa del templo de Jerusalén. Él no sabía lo que había caminado nunca. A pedir limosna, a pedir migajas, mendigo. Vivía de la caridad pública. Mis amados, les repito, Dios no da migajas. Dios no da la sobra. Dios nos da lavartijas. Dios da cosas grandes. Dios da cosas grandes y maravillosas. Y Dios le tenía a este hombre paralítico algo grande, mi amado. Algo grande le tenía Dios para este hombre. No una limosna, no una migaja. Dios le tenía cosas grandes y maravillosas a este hombre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, entra al templo y aquel hombre le estira la manito pidiéndole la limosna. Pedro le dice, míranos. Él se quedaría mirando a Pedro, con su manito estiradita, esperando la monedita. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate sobre tus tobillos y anda. Hermano, qué grandeza. Qué grande es Cristo. Y dice la palabra de Dios de que este hombre se levantó de un solo brinco y entró con ellos al templo, adorando, alabando y glorificando a Dios, como estamos nosotros hoy en este lugar. Ese hombre que nunca había caminado. Y nosotros éramos igual a él. Igualito. Aprendimos a caminar, pastor, después que Cristo llegó a nuestras vidas. Enderezó nuestras veredas. Afirmó nuestros pasos. Y ahora caminamos con el Señor. Ahora caminamos con el Cristo de la gloria. Porque Él es nuestro Redentor, nuestro sanador, nuestro Dios, a quien adoramos. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es Cristo. Dice en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Hermano, estaba endemoniado, era ciego, era mudo. Oye, hermano, este hombre estaba bien malito, ¿no? Este hombre estaba grave.
y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y el demonio huyó. Y el demonio corrió. Porque donde está la presencia del Señor, ahí no se para ni diablo, ni diablito, ni demonio, ni demonito. Ellos tienen que correr en ese nombre. Aunque la Biblia dice que los demonios creen. La Biblia dice que los demonios creen. Y si lo dice la Biblia es verdad. Pero tiemblan al oír solamente ese nombre, Jesús de Nazaret. Hermano, tú tienes al Señor, hermano. Tú tienes al Señor, mi querida hermana. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo tenemos y tenemos autoridad. La iglesia tiene autoridad. La autoridad que el Señor delegó a su iglesia. De cierto os digo, Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, figúrense mis amados, las hará también. Ahora no es que vamos a nosotros creernos que somos más que Jesús. No, nada de eso, mi hermano. El grave error de qué? Es suplantar a Dios, hermano. No podemos suplantarlo. Nunca, hermano. Pero sí debemos creer y estar seguros, convencidos de que Cristo vive en nuestras vidas. Que Él está arraigado en nuestros corazones. Y Cristo vive. Amén. Cristo vive. Para concluir, que ya tengo el reloj de frente y me está señalando. Tengo ese reloj, hay que quitarlo de ahí, pastor. Ese reloj me está señalando ahí, mira, ya terminaste. No te pases. Vamos a terminar con Hebreos 13:8. Un versículo que todos lo tenemos que saber, memorizar. Todo cristiano tiene que saber este versículo. Hebreos 13:8. Toda la iglesia lo va a repetir conmigo. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Cristo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Me invito a estar de pie, mis amados. Ese reloj me estaba viendo mucho. ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son felices? Amén, somos felices. Hay un corito que dice, ¿no? Lo voy a echar a perder. A lo mejor voy a echar a perder el corito ese. Pero bueno, no voy a decir que es para la gloria de Dios, porque para Dios es lo mejor. Para Él es lo mejor, hermano. Dice así: soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz,
Cristo me salvó, demos gracias, aleluya. Cristo nos salvó, demos gloria, aleluya. Cristo nos salvó. Otra vez, hermano, me salió un poco. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me sanó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me sanó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos son felices ahora? ¿Cuántos son sanos? ¿Cuántos son sanos? Hermano, y si tú viniste hoy con un dolorcito, vas a salir aquí brincando como el cojo. Vas a salir, hermano, sanito, hermano, aleluya. Sano, hermano. Bueno, hermanos, si en este día hay alguien en este lugar que nos esté visitando, que haya venido por primera vez, o haya venido a este lugar otras veces, pero todavía no hayas hecho la decisión más grande que puede hacer el hombre de aceptar a Cristo. Si alguien aquí en este lugar todavía no ha tenido la decisión de entregar su vida a Cristo, le invito a pasar acá adelante. No salga de aquí sin Jesucristo. No salga de este lugar sin Cristo. Él te dice hoy, amigo, amiga que nos visita, venid a mí. Una invitación. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si alguien quiere descansar en Cristo, le invito a pasar aquí adelante. No tengas pena. Satanás pone todo en la mente de uno, pero el Espíritu Santo es el que te toca. Donde está el Espíritu hay libertad. ¿Todos somos cristianos? ¿Todos somos cristianos? Bueno, Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras acciones en Cristo Jesús. Dios les bendiga, pastor.